Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz martes, ya estamos 2 de julio, arrancamos así su telediario para que inicie esta jornada muy bien informado. Buenas tardes, buenos días, Carlita. Buenos días, Estefanía, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Recordarles que el día de hoy a partir de las 2:30 tendremos un fenómeno natural. Les daremos más adelante las recomendaciones del caso para que lo puedan disfrutar. Nosotros comenzamos con los titulares de este martes. Dentro de las investigaciones del caso Arroz Verde en Comisión General, la Sala de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió a Gustavo Baroja, exprefecto de Pichincha y secretario ejecutivo de Alianza País, y a la actual prefecta de la provincia, Paola Pavón. 140,000 beneficiarios recibirán incrementos en los bonos de desarrollo humano y pensiones de los programas que entrega el MIES. Así lo establece el decreto 804 emitido por el Gobierno Nacional. Mucha atención, el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito registra $7 millones en pérdidas por medicamentos e insumos farmacológicos caducados. Su gerente general advirtió que es el resultado de una cadena de corrupción entre 2012 y 2018 del personal del IES. Y en lo internacional, la ONU se sumió al pedido de investigación independiente sobre la muerte en custodia de las autoridades del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo. En lo internacional, la ONU se sumó al pedido de una investigación independiente sobre la muerte en custodia de las autoridades del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo. Atención, tenemos una noticia de última hora. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército, se ejecutó la madrugada de este martes un operativo de minería ilegal en la Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. El operativo empezó a las 4:30 de la mañana en la zona afectada no solamente por las actividades ilícitas de recursos mineros, sino por las economías criminales que se han organizado alrededor de este delito, tanto para sostenerlo como para lucrar de él. Las labores de inteligencia de la policía permitieron determinar al menos 11 delitos paralelos a la minería ilegal, entre homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos y tráfico de combustible. Así lo dio a conocer la secretaria de Comunicación a través de un comunicado. Iniciamos con los detalles de la información. Una vez más, el exministro Alvarado no acudió, nos vamos con un Twitter de María Paula Romo. Se encuentra ya en Buenos Aires, Imbabura. El propósito es ejercer control territorial y precautelar la seguridad ciudadana en la zona. La minería ilegal pone en grave riesgo a las personas y al ambiente y se asocia con otros delitos. Esto en torno a la noticia que tuvimos de última hora. Iniciamos con los detalles de la información. Una vez más, el exministro Vinicio Alvarado no acudió a rendir su versión en el denominado caso Arroz Verde. Su defensa entregó un pedido para que se recepten sus declaraciones vía Skype.
En esta jornada también compareció el representante legal de Nexo Global, empresa que presuntamente recibió dineros de Odebrecht y estaría relacionada a una de las investigadas. La defensa del exsecretario de la Administración Pública y exministro Vinicio Alvarado solicitó que se le tome su versión vía Skype dentro del caso Arroz Verde, en el que se investiga el presunto aporte de multinacionales para las campañas de Alianza País durante el anterior gobierno. Esto pese a que el exfuncionario estaba citado por segunda ocasión y bajo prevenciones de ley. Si decide rechazar el pedido, simple y llanamente no contará con la versión de mi cliente, no contará con el esclarecimiento de los hechos, y obviamente ya eso será problema de la Fiscalía, porque nosotros tenemos toda la buena voluntad. Más temprano acudió a ampliar su versión Gregorio Castellanos, representante legal de la empresa Nexo Global. Según Fiscalía, en su primera comparecencia, él indicó que todas las instrucciones las daba Pamela Martínez, ex asesora presidencial y una de las 4 vinculadas en el caso. Al salir de la diligencia, Castellanos evitó dar declaraciones a la prensa. Perdón, señorita, discúlpeme, señorita, discúlpeme. A la comparecencia acudió con su abogado Jimmy Salazar, hijo del esposo de Martínez, quien lleva el mismo nombre. Hemos contestado más de 75 preguntas que ha hecho la Fiscalía y vamos a sacar un boletín de prensa. Para la defensa de los procesados Pamela Martínez y Alexis Mera, su aporte no abonó al caso. No vi mayor importancia, la verdad. Solo una ampliación. Fue una versión muy corta, tan solo 4 preguntas y nada más. El lugar donde trabajaba, las personas con las que trabajaba. ¿Relación laboral con doña Pamela o con don Jimmy Salazar? Con doña Pamela no, con el segundo sí, porque trabajaba efectivamente en esa empresa. Según los datos recopilados por la Fiscalía, Odebrecht habría transferido $410,000 a Nexo Global entre 2013 y 2015. Además, tendría en su conocimiento 37 facturas que emitió dicha compañía a la constructora brasileña. Para este martes se citó al asistente de Vinicio Alvarado, María Augusta Enríquez, a rendir su versión a las 14:30. Olga Velasco, Medios Públicos. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional receptó los testimonios de Gustavo Baroja y Paola Pavón dentro de las investigaciones que se desarrolla por el caso Arroz Verde. Ante la falta de quórum y para receptar los testimonios de quienes fueron llamados, se decidió recibirlos en comisión general. El primero fue el exprefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, quien dijo que la investigación del portal La Fuente no ha sido verificada ni contrastada. El hecho de que hay empresas ya que niegan, y está notarizado, el supuesto aporte de sus recursos al proceso de campaña. En su calidad de dirigente de Alianza País no tiene registros de transferencias que sean de empresas privadas o públicas, sino únicamente de los militantes. En el caso de Hidalgo, sí, porque Hidalgo es una empresa que tiene un contrato aún antes de mi administración para la ampliación de la vía Aloa-Santo Domingo. Y que a su criterio, esto es parte de una campaña para desprestigiar al movimiento y sus dirigentes. Es un claro intento que no han podido lograr el desaparecer de escena a Alianza País. Después fue el turno de la actual prefecta de Pichincha y quien fuera secretaria de la política del gobierno del presidente Lenín Moreno. Paola Pavón dijo no tener claro en calidad de qué la llaman y que pese a no estar obligada, decidió comparecer. Queda constancia que no tengo obligación de comparecer en mi calidad de exsecretaria, puesto que los secretarios de Estado no son sujetos de fiscalización. Negó haber recibido aportes de empresas privadas para campaña alguna. No he sido responsable financiera de la campaña electoral del presidente Lenín Moreno. El momento de mayor tensión fue cuando cuestionó a sus excompañeros de partido si es que ellos recibieron de su parte dinero para la campaña electoral de 2017. Asambleísta Mendoza, ¿usted recibió recursos por mi parte en la campaña electoral de la provincia de Manabí? Solo quiero recordarle a la señora Paola Pavón que usted está en esta comisión invitada para que dé su versión. En la Asamblea esperan seguir recolectando información para determinar el grado de responsabilidades en este polémico caso. Alexis Moncayo, Medios Públicos. 6:09. Revisamos otros temas. El perito Roberto Mesa anunció que no retomará las investigaciones en el caso Gabela. Entre sus argumentos están la falta de garantías. Mientras la viuda del general Jorge Gabela demandó a las entidades públicas el aporte con la información desclasificada.
Al pasar 6 años de la entrega del informe efectuado por el perito Roberto Mesa sobre la muerte del general Jorge Gabela en 2010, a un año de su comparecencia ante la Fiscalía General donde se lleva una investigación previa, así como de su asistencia a la Asamblea Nacional, donde efectuaron un informe del caso, Mesa dio a conocer que decidió no retomar las investigaciones. A través de un comunicado explicó las razones. Por falta de garantías técnicas que posibiliten la reconstrucción del informe final o el tercer producto, por el tiempo transcurrido, lo que favorece directamente a la desaparición del conjunto probatorio que sustentarán las conclusiones del informe pericial, y por falta de garantías personales en cuanto a la seguridad del equipo de trabajo. Para el abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela, la Fiscalía tiene que responder y dar el trámite respectivo. Tengo entendido que la Fiscalía es la que tiene que hacer eso y hemos pedido que haga lo que tenga que hacer. El perito Mesa dejó un trabajo realizado donde constaban nombres de los autores intelectuales y creo que sería bueno que él públicamente, ya que no hay reserva, o a la Fiscalía se acerque y entregue esos nombres para que se judicialicen. Desde Fiscalía se anunció un nuevo enfoque en el caso, mismo que se encuentra en investigación previa y se indaga el delito de ejecución extrajudicial. Queremos la familia que salga solo la verdad y justicia. Además cuestionan que pese a que el primer mandatario dispuso la desclasificación de la información en el caso, hay ministerios que no lo acatan. Hemos tenido una reunión con la Fiscalía General, ellos están recibiendo la información, no así la familia ni tampoco la veeduría, y vamos a realizar otros petitorios con relación a información que está todavía pendiente. Olga Velasco, Medios Públicos. Organizaciones de la sociedad civil, delegados de organizaciones políticas y autoridades de gobierno avanzan en la consolidación de acuerdos orientados a la construcción de un proyecto de ley que apunte a una reforma al Código de la Democracia. Según el secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, Ecuador está encaminado a tener nuevas reglas electorales para los comicios presidenciales en el 2021. Es el cuarto encuentro de la llamada Mesa Democracia y Reforma Institucional. El secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo que en el ámbito de reformas electorales, el país va bien encaminado a tener reglas de juego más claras y equitativas para lo que serán las elecciones presidenciales del 2021. La intención es que el acuerdo de todos los actores políticos sentados y con disponibilidad de sentarnos a acordar ciertos temas nos lleve a un Ecuador mejor en términos electorales. A estas jornadas de búsqueda de acuerdos entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, delegados de partidos políticos y autoridades, existen planteamientos que pretenden consolidar un proyecto de ley para reformar el Código de la Democracia. Prohibición del Estado para que haya promoción o propaganda durante la campaña, licencia sin sueldo para los funcionarios que opten por la reelección. Propuestas que nacen también desde la experiencia de la praxis electoral. Partidos de alquiler, donde finalmente hay candidatos que entran por un negocio a una campaña política, o partidos que alquilan su número para que alguien participe. No vamos a tener una democracia basada en firmes cimientos. La entrega de las propuestas de reformas al Código de la Democracia tiene plazos que deben ser cumplidos. Los primeros acuerdos más importantes en las próximas 2 semanas. Lo que nosotros estamos buscando es reinstitucionalizar un sistema de partidos, un sistema democrático, objetivo, claro, transparente. La Mesa Democracia y Reforma Institucional está cobijada por la estrategia gubernamental del Gran Acuerdo Nacional. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y hoy se realizará la audiencia de juzgamiento por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte en contra del pastor evangélico Jonathan C., presunto responsable de la desaparición de la joven quiteña Juliana Campoverde. El presunto autor de la desaparición de Juliana Campoverde en 2012, el pastor Jonathan C., será juzgado este martes a las 8:30 de la mañana en el Complejo Judicial Norte por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. Una vez que en audiencia el 29 de noviembre de 2018, el pastor confesó que tras mantener relaciones sexuales y una discusión con la joven de 18 años, colocó su cuerpo en fundas de basura para arrojarlos en una quebrada en el sector de Bellavista, en Quito. Los restos aún no han sido hallados. Jonathan C. tiene que pagar todas las atrocidades que ha hecho con mi hija. Y también nos diga dónde está Juliana, porque igual no
sin mi hija Juliana yo podría todavía decir que no hay justicia. No se ha encontrado el cuerpo, fueron semanas de búsquedas en la quebrada de Bellavista. Desde nuestra parte, desde la acusación particular, creemos que la cooperación eficaz no es válida. La Fiscalía, en una audiencia preparatoria de juicio, presentó 122 testigos y peritos para sustentar la autoría del pastor en la muerte de Juliana. Entre las pruebas constan el computador de Jonathan C., donde se halló información relacionada con muertes violentas y desapariciones. Además, mensajes de acoso hacia la víctima y un chip de teléfono con el cual el agresor se hacía pasar por Juliana con sus familiares, afirmando que se encontraba bien una vez que se denunció su desaparición. Y lo único que queremos es que al final del juicio, nos diga de una vez por todas dónde tiene Juliana, qué es lo que hizo con ella. De ser hallado culpable, el pastor evangélico Jonathan C., que al momento se encuentra privado de su libertad en la cárcel de La Tacunga, recibiría una pena de 22 a 26 años de cárcel, como lo estipula el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 161 y 162, por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. Santiago Tello, Medios Públicos. 6:16 de la mañana le contamos que la Junta Metropolitana de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia convocó para hoy martes una audiencia sobre el caso de bullying o acoso escolar en contra de un estudiante del Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito. En la diligencia se conocerá el informe de la comisión interventora que efectuó una auditoría a la institución. Sobre las 13 horas de este martes se instalará la audiencia en la zona de La Delicia, en el sector de Cotocollao, en el norte de Quito. Acudirán la abogada de la familia de Sebastián y las autoridades del Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito para tratar el caso de bullying o acoso escolar contra Sebastián. Al interior del Colegio Militar está quizá impidiendo la sanción de determinadas conductas. Es precisamente este asunto de que las jerarquías pueden estar influyendo en la administración. Según la defensa, el estado emocional del adolescente de 13 años es delicado. Los mensajes con amenazas se han repetido a pesar de que el estudiante ya no se encuentra en el plantel, recibe clases en su casa. Se trata precisamente de que quienes no han hecho su trabajo lo hagan, que incluso lleguemos a tener una sanción. Las autoridades del Colegio Militar de Quito señalaron semanas atrás que sí se tomaron acciones y aclararon que no hay jerarquías dentro del plantel. No existen los reportes que determinen la responsabilidad del adolescente B sobre lo que ha denunciado Sebastián. Y eso lo ratifica la inspectora de curso, por lo tanto no se puede hablar de discriminación. Incluso el encargado del departamento jurídico mencionó que se firmó un acta de mediación entre los padres y los jóvenes. El estudiante B no ha sido sancionado, eso es verdad, no ha sido sancionado, y sí se ha hecho todos los seguimientos. En la audiencia se conocerá además el informe de la comisión interventora que formó la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia para que realice la auditoría a la institución. La sentencia de alguna manera que pueda plantear la Junta Cantonal de Protección de Derechos no es un tema penal, sino es un tema de medidas administrativas de protección, en este caso de niñez y adolescencia. Este no es el único caso que la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia analiza. Se espera una sentencia por un presunto caso de abuso sexual contra un menor, también del Colegio Militar Eloy Alfaro de Quito. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y en otro ámbito de la información, jóvenes emprendedores se reunieron en Guayaquil con el presidente de Ban Ecuador para acceder a los productos financieros de la banca pública. Los emprendedores solicitaron agilizar trámites y más espacios de comercialización de sus productos. La Asociación de Jóvenes Empresarios cuenta con 220 socios, quienes buscan hacer crecer su negocio, accediendo a financiamiento. En este marco, este lunes conocieron los productos de Ban Ecuador, como Impulso Joven y los microcréditos. El microcrédito son operaciones pequeñas que van hasta los 59.100. De ese microcrédito nosotros partimos en dos, en operaciones de créditos con garantía quirografaria, que son créditos hasta $20.000, que es lo que ofrecemos a los jóvenes. Los emprendedores consideran que el financiamiento es un pilar fundamental en el desarrollo de su negocio, por lo que aspiran a tener facilidades de acceso. El tema de garantías, el tema de plazo, incluso se ha discutido el tema de tasa. No tantos documentos, porque recordemos que estamos empezando, entonces en ese tipo de negocios que son tecnología, en mi caso, debería
tener las cosas un poco más claras. El emprendimiento de Jerome Maquilón se trata de mensajería legal mediante un aplicativo móvil. Él considera que estos acercamientos son importantes, pero que a esto se deben sumar más espacios de difusión. Siempre, nunca va a ser suficiente los espacios que hay. Creo que falta también ferias más tecnológicas, ferias donde vengan empresas de otros países que ya estén desarrollando tecnología. 6 millones de dólares ha entregado Banecuador a jóvenes emprendedores en lo que va del 2019. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En otro tema, durante el programa Ecuador al Futuro transmitido por los medios públicos, los panelistas en diferentes áreas coincidieron que el fútbol ecuatoriano atraviesa por una crisis y que para afrontarla se debe aplicar una política pública que se enfoque a solucionar algunas falencias, como la formación de los futbolistas y la profesionalización de este deporte en nuestro país. Sin embargo, advirtieron que este proceso se debe dar a largo plazo. El tema analizado la noche de este lunes en el programa Ecuador al Futuro de los medios públicos fue el fútbol. La reciente participación de la selección ecuatoriana en la Copa América fue el reflejo de una serie de errores y de la crisis por la que atraviesa este deporte en nuestro país. Un fútbol ecuatoriano que adicionalmente en esta última década, más allá de los resultados deportivos, que hay que minimizarlos frente a la gran corrupción vivida, frente a una falta de estructura en el fútbol ecuatoriano. La gran mayoría se desenvuelve en un entorno lleno de pobreza, de necesidades, de carencias afectivas, materiales, educacionales. No obstante, desde la academia se planteó que más allá de ello, el fútbol es un deporte que refleja los problemas por los que atraviesa la sociedad ecuatoriana. A través del fútbol nosotros nos miramos como sociedad y nos miramos en lo que queremos ser, en lo que aspiramos a ser y en aquello que tememos no ser. Se puso sobre la mesa además que en nuestro país no existe una profesionalización de este deporte, que a excepción de algunos clubes deportivos, el fútbol es una práctica todavía amateur en nuestro país. Todavía estamos muy lejos de poner los estándares que se necesitan para tener una verdadera profesionalización del fútbol. Sin embargo, no todo es negativo en el fútbol ecuatoriano. El tercer puesto obtenido por la selección ecuatoriana sub-20 en el Mundial de Polonia demuestra que existe el potencial para alcanzar éxitos deportivos. En base a una planificación y a un proyecto. Es muy difícil el tema de selección si no hay una previsión. Por ello se sugirió implementar una política pública que se enfoque en solucionar las principales falencias de este deporte. Son problemas producto del abandono del Estado, de la falta de lo mínimo que es la identificación de una persona, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, tener una conversación de Estado sobre cómo queremos que sean los niños formándose en los colegios. Aunque todos los panelistas coincidieron que el proceso para obtener mejores resultados en el fútbol ecuatoriano debe ser a largo plazo, por lo que no se esperan resultados inmediatos. Ronito Apanta, Medios Públicos. 6:22. Es momento de nuestra primera pausa. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como @telediarioec. Además puede hacerlo a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Continúe informado a través de la señal de Ecuador TV. Regresamos enseguida con más noticias nacionales e internacionales. Ya no nos sentimos solos. La esperanza y alegría vuelven a nuestros ojos, de las manos de mis mejores años, con la ampliación del plan Toda una Vida, porque hoy tendremos 131,000 nuevos bonos de desarrollo humano. La pensión se duplica de $50 a $100 para más de 164,000 adultos mayores en situación de pobreza. Además, 800 nuevos bonos Joaquín Gallegos Lara, con lo que ahora serán 32,000 hogares beneficiarios. Y aumentaremos de $50 a $100 la pensión que reciben 60,000 personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema. Así, la misión Mis Mejores Años devuelve la alegría de vivir. El gobierno de todos.
próximamente. Juegos Panamericanos Lima 2019. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades. Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Con más noticias en su telediario Primera Emisión con una información de última hora. En un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército se ejecutó la madrugada de este martes un operativo de minería ilegal en la Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. El operativo empezó a las 4:30 de la madrugada en la zona afectada, no solamente por las actividades ilícitas de recursos mineros, sino por las economías criminales que se han organizado alrededor de este delito, tanto para sostenerlo como para lucrar de él. Las labores de inteligencia de la policía permitieron determinar al menos 11 delitos paralelos a la minería ilegal: homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos y tráfico de combustible. Así lo dio a conocer la Secretaría de Comunicación a través de un comunicado. Y a través de su cuenta de Twitter, la ministra del Interior, María Paula Romo, se refirió a este tema. Policía del Ecuador se encuentra ya en Buenos Aires, Imbabura. El propósito es de ejercer control territorial y precautelar la seguridad ciudadana en la zona. La minería ilegal pone en grave riesgo a las personas y al ambiente y se asocia con otros delitos, así lo señaló. Y ampliaremos esa información a lo largo de nuestras emisiones noticiosas. Alrededor de 360 estudiantes de artes musicales y escénicas en la provincia de Los Ríos se beneficiaron con la entrega de una unidad educativa 100% repotenciada. Los trabajos de esta obra fueron impulsados por el Gobierno Nacional en julio de 2018. Se trata de la unidad educativa Johann Sebastian Bach, ubicada en Babahoyo, provincia de Los Ríos, que este lunes fue inaugurada por el vicepresidente de la República, Otto Sonneholzner, y que beneficiará a más de 360 alumnos en su formación artística. Es una obra que estuvo abandonada por años, una infraestructura que hoy sirve a toda la ciudad, no solo a los jóvenes, a los chicos que quieran formarse en las artes, en la música, sino a toda la ciudad con un auditorio de primer nivel. Esta obra cuenta con aire centralizado, equipos de amplificación nuevos y 360 butacas. Las baterías sanitarias fueron renovadas y el sistema eléctrico repotenciado. Nos sentimos felices y agradecidos porque no tendremos que trasladarnos a otros lugares para realizar los recitales que se dan año a año. La unidad educativa Johann Sebastian Bach, de formación artística, tiene una oferta académica desde primer año de educación básica hasta el 11º curso de bachillerato. Camilo Salinas, gobernador de Los Ríos, destacó la importancia de esta obra para los jóvenes. Son obras que motivan a la población de la provincia de Los Ríos. Se van a beneficiar cerca de 350 estudiantes para que puedan venir acá a sus tiempos libres, a sus espacios libres, poder practicar, aprender. La inauguración de esta obra forma parte del acuerdo nacional que impulsa el gobierno y en el que se incluye la construcción de nuevos espacios de este tipo y 1000 canchas deportivas. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. 140.000 beneficiarios nuevos recibirán los bonos y pensiones de los programas que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Se tratan de personas en alta vulnerabilidad y extrema pobreza identificadas tras la actualización del registro social.
El principal incremento se da en el bono de desarrollo humano, y ahí precisamente el registro social determinó que 131,000 nuevos beneficiarios accedan a este pago de $50 y sus respectivas variables, que puede alcanzar hasta los $150. Crecimiento importante, llegamos a 410,000, y de otra parte estaremos también fusionando la pensión por adulto mayor a la pensión Mis Mejores Años. El número de personas no es fijo todos los meses, ¿sí? Todos los meses se cruzan con bases de datos de registros del Estado para ver la condición de la persona. No obstante, el aumento de beneficiarios es en todos los programas que tiene a su cargo el MIES. La decisión la adoptó el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ejecutivo 804. El acuerdo que tiene el país con los organismos multilaterales es llegar aproximadamente al 1% del Producto Interno Bruto. El crecimiento de la cobertura genera una elevación proporcionalmente directa en inversión, la cual pasará de 700 a 848 millones de dólares, aspecto que está determinado en el presupuesto general del Estado como gasto corriente. Vamos a llegar al final de este año a 992,000 personas, es decir, recuperando los niveles que más o menos teníamos en el año 2015 aproximadamente. Los beneficiarios solo deben verificar en la página web del Ministerio su presencia en los programas sociales, y los cobros en cambio dependen del último dígito de la cédula de identidad, a los cuales se puede acceder desde el primer día de julio. Alex Llanos, Medios Públicos. Y autoridades del Hospital del IES Carlos Andrade Marín confirman el desabastecimiento de medicamentos. Esta situación obedece a factores como procesos burocráticos y el incumplimiento de contratos por parte de las proveedoras farmacéuticas. Además, revelaron la existencia de medicamentos caducados con un perjuicio al Estado por $7 millones. César Mazapanta es familiar de una persona que padece cáncer. Él se encuentra angustiado ante la falta de medicamentos en el Hospital del Seguro Social Carlos Andrade Marín. Han 100 pastillas para 3 meses y ahora me resulta que ya no hay. Esta ya es la segunda vez que no hay. En la primera le tocó comprar. La falta de medicamentos para enfermedades como el VIH, catastróficas y cáncer en el HCAN ya no es una sospecha. Es más, la tarde de este lunes las autoridades lo confirmaron. Ellos indican que hay varios factores. Uno de ellos es la complicación en la adquisición de medicamentos a los proveedores, los cuales simplemente no cumplen con los contratos de ley. Se hace la provisión de estas medicinas y las farmacéuticas no tienen, los proveedores no tienen. Entonces, ¿qué dice el contrato? Por lo que piden revisar los convenios macros establecidos entre el CERCOF y las empresas farmacéuticas proveedoras. Puedo darles nombres y un listado de quienes contratados, adjudicados, nos han dicho no tenemos el medicamento. El titular de la institución además reveló la existencia de medicinas caducadas en el hospital con un perjuicio al Estado de $7 millones, situación que también abona en el desabastecimiento de fármacos. ¿Y con qué? Con unos contratos espurios, falsos, dirigidos. Finalmente indicaron que la judicialización de 7 compuestos médicos es otra de las causas que influye en el desabastecimiento, pues su adquisición bordea los $2 millones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. ¿Pueden los sistemas de trolebús y el metro subsistir simultáneamente? Esa pregunta lo resolverá el Consejo Municipal de Quito en esta semana. El sistema trolebús funciona desde hace 24 años en la ciudad. En la actualidad atiende más de 200.000 viajes por día. En principio se pensaba que sería complementario al metro de Quito. Sin embargo, en estos días el Consejo discutirá sobre su permanencia o no. Queremos hacer una buena evaluación y si de esa evaluación se desprende que el trolebús tiene que mantenerse o que tiene que cambiar la ruta, pues eso se hará y caso contrario también puede ser que salga de ahí. Eso dependerá de varios factores. A criterio de Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Cabildo, el trolebús debería seguir operativo. A mi criterio no se lo debería eliminar, sino mejorar las frecuencias o optimizar las frecuencias del trolebús para que justamente haga un servicio local versus que el metro sería un servicio expreso. Habría que tomar en cuenta sobre todo en el trayecto norte que junto al metro comparten el mismo recorrido.
por lo que los dos sistemas municipales de transporte, aunque en condiciones distintas, el uno en superficie y el otro por debajo, estarían en franca competencia. Lo que va a ocurrir es que van a ser competitivos y en el sistema de transporte eso no es lo mejor. Que tenemos que pensar en un sistema integrado, eso es lo fundamental. En el sistema que actualmente ocupa el corredor central del norte, según Fernando Carrión, asesor del alcalde Yunda, se podría dar lugar a espacios verdes. Se podría hacer algo así como un parque lineal donde habría mucha arborización, mucha utilización de sistemas alternativos de transporte, como por ejemplo bicicletas, scooters y otros que están entrando con fuerza. La discusión entonces se abre en el Cabildo sobre la pertinencia de mantener el primer sistema de movilidad eléctrico de la ciudad, a partir de la puesta en funcionamiento del Metro de Quito. Alexis Moncayo, Medios Públicos. 6:25. La Contraloría General del Estado detectó errores en el padrón electoral con el que se convocó a la consulta popular y elecciones del 2017, así como en la consulta popular de 2018, en donde se habría incluido a electores fallecidos y extranjeros que no cumplían con el requisito legal para sufragar. Un examen borrador de Contraloría determinó que el registro electoral con el que se convocó a consulta popular y elecciones de 2017 contiene serias irregularidades. Así, por ejemplo, en el padrón de 2017 constaban 1.228 personas fallecidas. Existían además 1.860 personas con edades entre 101 y 136 años y se incluyó a 26.101 personas que no cumplieron requisitos. Lo que nos corresponde es mirar cómo está funcionando el registro civil respecto a su base de datos, cómo está depurando ellos su base de datos, porque al final del día ellos son los que generan el padrón, no somos nosotros. Pero esa no es la única irregularidad que halló Contraloría. Otro examen especial al CNE revela fallas en el sistema de verificación de firmas para la inscripción de organizaciones políticas. Desde el 1 de febrero de 2013 al 31 de agosto de 2018, 4 organizaciones no habrían cumplido con el 1.5% de rúbricas para inscribirse en el registro permanente de organizaciones políticas para participar en elecciones. Estas son Compromiso Social, Justicia Social, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo. El sistema que el Consejo Nacional Electoral usó no tuvo todos los recaudos necesarios para garantizar que la norma y el procedimiento se apliquen de manera rigurosa. Según Contraloría, para calificar a las organizaciones políticas, se permitió el ingreso de hasta 12 dígitos en el campo asignado al número de cédula a personas fallecidas, menores de edad. En total, más de 118,000 números de cédula no debieron ser aceptados durante la inscripción. Por ello, el consejero Pita señala que en este caso sí existe responsabilidad de la administración anterior del CNE al mando de Juan Pablo Pozo. Fue adquirido un sistema patojo, incompleto, trucho. ¿Qué va a pasar con estas organizaciones políticas? Lamentablemente, si se determina que efectivamente ha existido vicios y defectos en esa firma, su existencia jurídica puede ser revocada. Santiago Tello, Medios Públicos. En lo internacional, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de Nicolás Maduro realice una investigación independiente para determinar los responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta. Este lunes se pronunció la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y aseguró en un comunicado sentirse consternada por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, quien perdió la vida mientras estaba en custodia de autoridades chavistas. Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad. El fallecimiento del exmilitar, acusado por el régimen de formar parte de una conspiración contra el presidente Nicolás Maduro, generó repudio internacional, en especial por la afirmación de su abogado respecto al trato que recibió su defendido. El capitán Acosta Arévalo muere producto de las torturas de las cuales fue víctima durante su reclusión. Es importante que la sociedad conozca la realidad del tema de las torturas en Venezuela. La muerte de Acosta se confirmó el sábado 29 de junio. Días antes, su familia y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó,
denunciaron su desaparición supuestamente en manos de miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sobre la acusación, el primer vicepresidente del partido gobernante afirmó que se llevará a cabo una investigación exhaustiva. El jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha solicitado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso. La tarde de este lunes, la Fiscalía de Venezuela informó sobre el arresto de 2 oficiales como parte de la investigación sobre la muerte de Acosta Arévalo. Fernanda Vera, Medios Públicos. En Hong Kong, la policía logró disipar a miles de manifestantes en las calles y a un grupo que irrumpió en el parlamento de ese país en el marco del 22º aniversario del regreso del territorio semiautónomo al gobierno chino. La escalada de manifestaciones y el uso de la fuerza a partir del proyecto de ley de extradición que propone la entrega de sospechosos a China llevó a ese país a un terreno sin precedentes e incierto. Esto representa la prueba más grande del control de Beijing sobre el centro financiero mundial y el estado bajo el cual opera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un paquete de $4.600 millones destinados al ayudar al gobierno federal a hacer frente a la ola de migrantes centroamericanos en la frontera con México. Además, anunció el comienzo inminente de las redadas masivas contra inmigrantes, con las que amenazó el mes pasado, y luego pospuso al empezar el 4 de julio.